inconvenientes tecnológicos. Igual, dicen que ustedes tienen la presentación, así que era más fácil desarrollarla. Bueno, hoy día me ha encargado tratar un tema básico, en primer lugar, interesante y fundamental dentro del procedimiento administrativo. Es el tema vinculado a la revisión de los actos administrativos, pero vía recurso, porque la revisión de los actos administrativos tiene dos formas de ser visualizadas. Una, de oficio, es decir, que la propia autoridad administrativa decida revisar sus propios actos, ¿no? Y eso da lugar a situaciones de nulidad, pero nulidad de oficio, da lugar a situaciones de revocación y a rectificación de errores, sean materiales o aritméticos, que no es materia de esta exposición, porque eso creo que tiene una exposición posterior. Nosotros vamos a ver más bien aquellas revisiones de los actos administrativos que están vinculados a lo que significa la actividad del administrado. Es decir, el propio administrado pide que se revise un acto administrativo determinado. Y eso se hace a través de los recursos administrativos o eventualmente también a través de una solicitud de rectificación, ¿no es cierto? Rectificación de errores, porque la rectificación de errores tiene su versión oficial y su versión pedido del administrado. Es decir, cuando hay un problema de transcripción, de incorporación de algún dato que no corresponde, que es posible visualizar que es incoherente dentro del texto del mismo acto administrativo, es decir, no requiere ningún análisis jurídico, sino simplemente se visualiza pues que hay, o sea, mi nombre arriba estaba completo, al final está completo y en el medio me han cambiado el nombre, en vez de Jorge me han puesto José. Entonces obviamente ahí hay un error material evidente. Entonces yo puedo solicitar efectivamente que se corrija, ¿no? Y eso se puede solicitar en cualquier momento, no hay limitación. Así que no hay mayor, digamos, ciencia en el tema. Donde sí nos interesa enfocarnos está en función de lo que significa propiamente los recursos administrativos, llamados así en contraposición con los recursos judiciales en el proceso contencioso administrativo. En consecuencia, hay muchos que todavía utilizan el concepto de recurso impugnativo, no el recurso impugnativo. La ley lo define como recursos, y como son recursos en el ámbito de la administración, son recursos administrativos. Porque la definición del recurso precisamente es la de impugnar, la de cuestionar, la de solicitar que se cambie el alcance de un acto administrativo. En consecuencia, hablar de recurso impugnativo es redundante. Es como cuando hablamos de tratados internacionales. Los tratados son internacionales. Podemos decir acuerdos internacionales, es diferente. Pero si hablamos de tratado, el tratado es definido como un acuerdo internacional. Por lo tanto, decir tratado internacional es redundante. ¿Okay? Igual sucede con los recursos. Son recursos administrativos, no recursos impugnativos. ¿Okay? ¿Y cuál es la consecuencia, digamos, de recurso? Primero, la modificación del acto administrativo. Yo puedo interponer un recurso administrativo porque la ley así me faculta, es parte del derecho del administrado. Está involucrado dentro del derecho de petición. El derecho general de petición no solamente es solicitarle algo a la administración, sino también cuestionar algún acto de la administración que afecta a mi propio derecho. Entonces, dentro del gran derecho de petición que reconoce la Constitución está precisamente comprendido el derecho recursivo, es decir, el derecho a formular recursos, para que se modifique ese acto que efectivamente puede estar violando algún derecho personal, ¿no? O puede estar modificando algún derecho que ya había sido reconocido. O, en su caso, algo vinculado a la modificación es que se sustituya pues, el acto, que se emite un acto nuevo, diferente. No que se modifique necesariamente el del anterior, sino que se emita uno nuevo, o finalmente que se elimine. Digamos que se declare nulo porque efectivamente no corresponde que esté, porque no debía darse, porque no debía hacerse ningún cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo fundamental del recurso. Es decir, modificarlo, eliminarlo o sustituirlo. ¿Okay? Ahora, todo eso va de la mano con que el acto mismo que modifica, sustituye
o elimina el acto anterior, en sí mismo también es un acto administrativo. ¿De acuerdo? La administración se manifiesta a través de actos administrativos, que tienen la forma de resolución en general. ¿No? En general digo, porque no necesariamente todos los actos administrativos tienen forma de resolución. La forma de resolución es una exigencia particular dentro del procedimiento, pero por ejemplo, hay actos administrativos que simplemente son constataciones de un hecho. Y son actos administrativos y no se emite ninguna resolución, se emite un acta. Se constata el nacimiento de un nuevo ciudadano. Nace, se pide un acta de nacimiento. Eso es un acto administrativo. De reconocimiento. Obviamente no se crea nada, ya estaba creado, lo crearon los papás, ¿cierto? La autoridad lo que hace es reconocer un nuevo ciudadano que tiene ciertos nombres, que tiene ciertos padres, que nació en determinado lugar, que nació a determinada hora, en determinada fecha, en determinado oficial, en determinado hospital. ¿Para qué? Para que eso después le sirva de identificación. ¿Okay? Y hoy día ya hay una vinculación bastante mayor entre ese acta de nacimiento y eventualmente el DNI, el Documento Nacional de Identidad de Menores de Edad, ¿no es cierto? Entonces, no todos los actos son necesariamente en forma de resolución. Sin embargo, la ley sí nos dice que los procedimientos administrativos solicitados por un ciudadano, un administrado, tienen que concluir en una resolución, en tanto que estén dentro del procedimiento regular, ¿no? Y después les voy a explicar qué significa el estar fuera del procedimiento regular, en este caso. Entonces, ¿por qué es que la administración, por otro lado, el administrado tiene la potestad, la facultad, perdón, de contradecir, pero al mismo tiempo la administración tiene la potestad o facultad de controlar? Muchas veces nosotros yo he escuchado por lo menos colegas míos que me dicen, no, yo estoy apelando simplemente por agotar la vía porque la administración ya sé que va a decir exactamente lo mismo. Eso puede deberse a dos cosas. La primera es que estés presentando recurso administrativo porque sabes que no tienes razón, y obviamente si no tienes razón te va a resolver lo mismo. Pero la otra lectura que se puede dar a ese comentario es, oye, si eso piensa el administrado es porque de repente la administración no está haciendo bien su trabajo. Porque cuando yo planteo una apelación, es para que el superior jerárquico haga control de lo que está haciendo su subordinado. Para que el superior jerárquico efectivamente reevalúe, mire, revise la fundamentación y el análisis y demás. Y entonces vea si efectivamente el trabajo hecho en primera instancia está bien. Pero si el superior no está haciendo eso, entonces la administración está funcionando mal. ¿Ok? Consecuencia, la administración, la lógica de los recursos administrativos va en la línea de que la administración ejerza una potestad de control de la propia administración. ¿Sí? Por eso existen los recursos. Obviamente ustedes pueden encontrar en la doctrina posiciones de sí recurso, no recurso. Es decir, hay dos posiciones en el mercado, por decirlo así, no en el Perú, pero sí en la doctrina internacional. Hay corrientes que indican que en realidad el recurso no debería existir, el recurso administrativo no debería existir, es decir, la administración debería resolver, y frente a eso que resuelve la administración, el administrado debería irse al Poder Judicial si no está de acuerdo. Hay otra corriente que dice no, debe haber efectivamente recursos administrativos, primero porque es más barato para el administrado. ¿Okay? El administrado le cuesta muchísimo menos, eventualmente en términos directos, el recurrir, interponer un recurso de apelación que tenerse que ir al Poder Judicial, hacer un proceso que le va a tomar años. No baja de 3 o 4 años ese proceso. Sí, ustedes lo conocen. En consecuencia, están esas dos posiciones. El profesor Gordillo, en sus tratados sobre derecho administrativo, por ejemplo, dice que en aquellos casos en los cuales la administración de justicia es eficiente, la tendencia es que se pida que no se obligue al administrado a interponer recursos administrativos. Es decir, donde hay una buena administración de justicia,
entonces que el administrado vaya directamente al Poder Judicial para que resuelva eventualmente la diferencia entre administrado y administración. Pero que en aquellos casos donde la administración de justicia no es eficiente, entonces obviamente al administrado le es más conveniente ir al recurso administrativo, bajo el entendido que la administración está haciendo su chamba, ¿no? Que la administración efectivamente está cumpliendo o ejerciendo esta potestad de control del superior sobre el inferior. Nosotros hemos mantenido en nuestra legislación la existencia de los recursos administrativos un poco bajo esa línea, ¿no? Finalmente, por más eficiente que sea la administración de justicia, cosa que lamentablemente no lo es en nuestro país, aunque hace muchos esfuerzos por mejorar, el tema es que al administrado sí le resulta más económico de manera directa el recurrir en la vía administrativa antes de tener que ir al Poder Judicial, porque hay muchas personas que no tienen los recursos necesarios para ir al Poder Judicial. Y en consecuencia, y además hay otras que no tienen el tiempo suficiente para esperar el resultado del Poder Judicial. En consecuencia, obviamente el recurso administrativo es una alternativa. Hay una tercera tendencia que dice, bueno, déjalo librado pues al deseo del administrado. En los casos que quiera, que plantee su apelación, y en los otros que se vaya al Poder Judicial, ¿no? Es decir, la libertad total, es decir, no exijas, lo que vamos a ver después, que se agote la vía administrativa. Bueno, librado, si quiere ir directamente irse al Poder Judicial, que se vaya al Poder Judicial. Y si quiere interponer su recurso administrativo, que lo interponga y que después pueda ir al Poder Judicial. Nosotros sí hemos definido en nuestra legislación que hay recursos administrativos y por lo menos uno de ellos es obligatorio para efectos de agotar la vía y seguir a la frecuencia judicial. Entonces, ¿cuándo es que yo puedo interponer mi recurso administrativo frente a un acto, frente a otro acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo? Es decir, el recurso se interpone contra otro acto administrativo, no contra hechos, contra actos administrativos. Y el hecho es una actuación. Frente a un hecho de la administración, digamos, llámese una actuación de la administración pura y simple, ¿no es cierto? Lo que a mí me corresponde es iniciar mi procedimiento administrativo probablemente a través de una reclamación, ¿no? De una solicitud a la administración. Solamente respecto de actos administrativos que me afectan es donde yo puedo utilizar los recursos. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que debemos mirar es que efectivamente tengo un acto administrativo de por medio. Ahora, no todos los actos administrativos resultan impugnables. ¿Ok? Una vez que yo determino que efectivamente estoy frente a un acto administrativo, tal como está definido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, esa definición no ha sufrido cambios en la legislación, yo tengo que mirar si ese acto es impugnable o no. ¿Y cuáles son los actos administrativos que pueden ser objeto de impugnación? Los actos que ponen fin a la instancia. Obviamente ya se resolvió, y esa es la instancia que se pronuncia en primera oportunidad, pues está poniendo fin a la instancia con esa resolución, y entonces ese acto puede ser objeto de impugnación. O los trámites que ponen fin a procedimiento que imposibiliten continuar con este o que produzcan indefensión. Muchas veces hay pronunciamientos de la administración que simplemente dice: ha caducado por abandono, el administrado no ha cumplido con presentar o rectificar o adjuntar la documentación que se le pidió, por lo tanto el procedimiento ha caducado. En ese caso, lo que hay es un pronunciamiento de la administración basado en un pedido que se le hizo al administrado y que dice el administrado no ha cumplido. Es decir, ese procedimiento no puede continuar. Y como no puede continuar ese procedimiento administrado, entonces el administrado se ve afectado. ¿Okay? En ese caso también es posible que se plantee frente a ese acto administrativo que se declara que no va más el procedimiento porque se dice que el administrado no cumplió con subsanar las deficiencias que se le advirtió, pues que también el administrado
pueda apelar, interponer un recurso administrativo. ¿Contra qué no se puede impugnar? Actos que sean reproducción de otros anteriores. En el caso, por ejemplo, de pensiones, una cosa es el reconocimiento de la pensión y otra muchas veces es el tema de ordenar el pago de la pensión. No se reconoce y después pasa a otra dependencia que emite un nuevo acto administrativo disponiendo que se pague. ¿Qué es lo que uno puede visualizar a veces ahí? Que no se apeló, no se impugnó el acto de declaración del monto de la pensión. Y sin embargo, cuando se emite la resolución que ordena el pago de la pensión, el administrado pretende apelar esa resolución. Eso no se puede. Porque la resolución que ordena el pago, en tanto obviamente corresponde al mismo monto que se le declaró que le correspondía, ¿no es cierto?, es simplemente repetición de algo que ya quedó consentido, se reproduce el mismo acto que ya quedó firme, que no fue objeto de impugnación. Consecuencia, un acto que no es objeto de impugnación, que es repetición de otros actos firmes o que es simplemente encaminar el procedimiento o canalizar el procedimiento para que se pueda pagar efectivamente al ciudadano, es una reproducción de un acto anterior que ya quedó firme. Igual cuando estamos hablando de actos confirmatorios, de actos que han quedado consentidos. ¿No es cierto? Es decir, nunca se impugnó, quedó consentido, pero la administración a veces requiere que efectivamente se confirme que quedó consentido, ¿no es cierto? Porque sabemos, y vamos a ver ahora, hay un plazo para que el administrado pueda presentar su recurso administrativo. Pues bien, si vence ese plazo, ya el acto quedó consentido. No necesito nada más. Pero a veces la administración, efectivamente, por cerrar, digamos, el expediente, emite una resolución declarando que habiéndose vencido el plazo y que no habiéndose presentado ningún recurso, se declara consentido la resolución o el acto administrativo anterior. Y en ese momento, el administrador dice, apelo. Oye, ¿qué vas a apelar? De eso no se puede apelar, eso no se puede impugnar. El acto del cual tú debes apelar está consentido por ti, porque te fue notificado debidamente y tú no apelaste. Se vencieron los plazos y lo único que hay aquí es un reconocimiento, una ratificación de que ese acto ya quedó consentido. Esto no es apelable, de acuerdo con la ley. Lo que era apelable en su momento era la resolución que tú obviamente obviaste con anterioridad, que dejaste consentir. Si hay por si acaso alguna pregunta de lo que voy desarrollando, alguna duda o alguna inquietud, siéntanse con total libertad de levantar la mano. ¿De acuerdo? Dime. Sí, usted mencionó que acto es impugnable, y dijo que aquel que le cede un derecho o un legítimo interés. En el extremo del legítimo interés, mi pregunta es, ¿un tercero puede impugnar un acto? No. En principio no, porque estamos hablando de un procedimiento donde se ha generado un acto administrativo en función de tu pedido. No estamos hablando de los procedimientos de oficio, ¿ok? En principio no, podemos después conversar si quiere de los procedimientos de oficio, pero acá estamos hablando de un procedimiento administrativo donde tú has solicitado algo, se ha emitido un acto administrativo en respuesta a, y donde obviamente no te convence la respuesta, si la está afectando tu derecho o tu interés legítimo. ¿Okay? Entonces, quedemos ahí por el momento para poder desarrollar toda la idea y después, si quieres, lo retomamos. Entonces, ¿qué son los recursos administrativos? Son no otra cosa que pedidos. Pedidos del propio administrado solicitando se modifique o se revoque en términos amplios. El concepto de revocación acá está puesto en términos amplios. Se revoque un acto administrativo específico. Eso es. Son un recurso administrativo, es una solicitud para que esto se cambie. Obviamente hay algunos requisitos formales que se exigen para que esto suceda, que después vamos a mencionar.
¿Cuáles son los recursos que hoy día hay en nuestra ley? Hoy día ha cambiado. Antes habían 3, hoy día solo hay 2. Solamente tenemos reconsideración y apelación. Ha desaparecido el famoso recurso de revisión, por varias razones. La primera de ellas es que cada vez resultaba menos aplicable, porque el recurso de revisión implicaba decir que hay una tercera instancia excepcional respecto de autoridades que no tienen alcance nacional. Y como estamos descentralizados, entonces siempre la pregunta era, o sea, lo que resuelva la Dirección Regional de Educación en la región Loreto, yo puedo venir a Lima en recurso de revisión, o la propia administración le decía, no, usted tiene que adoptar la vía con el recurso de revisión, no tiene que irse a Lima. Cosa que no necesariamente era cierta, porque muchas de las funciones que tenían que ver con ese procedimiento administrativo estaban en la región, es decir, la competencia en el ámbito del derecho administrativo era en la región. Entonces eso de que no tuviera alcance nacional generaba una serie de dudas y problemas para el propio administrado y para la administración. Por lo cual, lo que se ha decidido en esta última modificación es eliminar efectivamente ese recurso de revisión. Porque lo que interesa es que efectivamente la administración se resuelva, por lo menos en 2 instancias. La primera, que es objeto de la solicitud, eventualmente el administrado, y eventualmente una instancia superior que revise esa primera. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedamos solamente con 2 recursos. El recurso de reconsideración, que hay que entenderlo como un recurso opcional. ¿Ya? El recurso de reconsideración siempre es opcional. Yo lamentablemente en mi experiencia profesional me he encontrado, profesional y pública, mayoritariamente ha sido pública, me he encontrado con muchos colegas que frente a un acto administrativo necesariamente presentan reconsideración aun cuando la reconsideración no cumpla con los requisitos, y luego apelación. No, la reconsideración es opcional. La reconsideración solamente debo plantearla si es que efectivamente se sustenta una nueva prueba. Esa es la condición de la reconsideración. Si yo no tengo nueva prueba, si no estoy discutiendo temas de puro derecho, interpretación, adecuada evaluación de las pruebas presentadas, yo no tengo por qué presentar una reconsideración. A mí lo que me corresponde es presentar una apelación, es decir, irme al superior jerárquico a discutir y cuestionar el acto de primera instancia. Pero hay, como le digo, algunos colegas que obviamente entiendo que no manejen derecho administrativo. Ese es uno de los temas que voy a mencionar después a raíz de otros los cambios que se ha dado, que iban en la secuencia. Reconsideración y luego apelación y luego contencioso. Cuando le hacían perder tiempo al administrado una reconsideración que no iba a tener ningún sentido, porque no había ninguna nueva prueba que se adjuntara. A veces lo que hacían es adjuntarle fotocopia a un documento que ya se había presentado, como si fuera nueva prueba. Al final, obviamente, la administración evaluaba y decía, esto resulta improcedente. Y quien tiene que resolver es la misma instancia, el mismo nivel, ¿no es cierto? El mismo funcionario que emitió el acto que se está cuestionando a través de la reconsideración. Ahora, aquí hay un tema interesante, y es un cambio también que no está en la sección de recursos, está en la sección de nulidad. Hoy día la modificación
lo que nos dice respecto a la nulidad es que la nulidad de oficio la resuelve el superior jerárquico. Pero la nulidad que se pueda plantear en una reconsideración, porque de repente efectivamente el administrado plantea con su reconsideración una nulidad, apunta nueva prueba y plantea además la nulidad de la resolución anterior. Antes, ¿qué sucedía? Lo que sucedía es que, has planteado nulidad al superior jerárquico. No necesariamente correspondía al superior jerárquico ese análisis. Entonces hoy día lo que se ha hecho es diferenciar. Cuando el administrado pide nulidad de la instancia que corresponda, si la pide en reconsideración, la resuelve el mismo funcionario que emitió el acto administrativo que está siendo cuestionado. Y si la plantea en apelación, pues la resolverá el superior jerárquico en ese caso. ¿Sí? Entonces hay una variante ahí, una variación interesante sobre el tema de tratamiento de la nulidad a solicitud del administrado. Siempre con recurso, porque si ya está fuera el recurso, entonces lo único que podríamos hablar es de nulidad de oficio. ¿Sí? Las nulidades se plantean solamente en el recurso, pero ya no hay la condición de que la nulidad a pedido se tendría que plantear en la apelación, no en la reconsideración. Eso ha desaparecido. Se ha modificado la legislación en ese aspecto, y lo único que dice es que quien resuelve la apelación de oficio es el superior jerárquico, pero no nos dice nada respecto de la apelación que se plantea en los recursos, por lo cual debemos entender válidamente que la resuelve la propia instancia que es objeto de impugnación. En cuanto a la apelación, la diferencia entre reconsideración y apelación es que se sustente efectivamente un tema interpretativo, es un tema de puro derecho, es un tema de evaluación adecuada de las pruebas, y ahí es donde probablemente es mucho más claro el plantear una nulidad, ¿no? Porque de repente efectivamente la resolución no ha considerado la evaluación de todas las pruebas presentadas, o eventualmente la instancia pertinente no ha sustentado adecuadamente su acto administrativo, no tiene motivación suficiente, no ha resuelto en el ámbito de su competencia, se ha ido más allá, lo que fuera. Y esas son obviamente causales de nulidad del acto administrativo. ¿Okay? Consecuencia de la apelación es donde generalmente se presenta, porque si yo no tengo nueva prueba que presentar, pero sí tengo un cuestionamiento a la validez, entonces lo hago a través de la apelación. Es solo cuando tengo nueva prueba que yo me voy a la reconsideración. Si no tengo nueva prueba, no perdamos el tiempo, ni le hagamos perder obviamente el tiempo a nuestro cliente, que es el administrador, porque ya sabemos en qué línea va a responder y simplemente estamos utilizando un recurso que es opcional, de acuerdo a la propia ley, es opcional, no es obligatorio, ¿no es cierto? Y que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, normalmente el procedimiento debería ser, salvo casos excepcionales, mi solicitud, mi acto administrativo que resuelve mi solicitud y mi apelación si es que no estoy de acuerdo. De esa manera es que yo llego a votar la vía administrativa. Ahora bien, bájalo un poquito más. Los plazos no han cambiado. Los plazos siguen siendo los mismos, ¿no? 15 días, siempre hábiles, desde que es notificado, contado a partir del día siguiente de la notificación, desde que es notificado válidamente el administrado para interponer su recurso correspondiente, llámese reconsideración o apelación, con las salvedades que acabamos de mencionar. Y 30 días también hábiles para que la administración pueda resolver. ¿Cierto? Eso se mantiene exactamente igual, sin ninguna modificación. Y lo que se mantiene siempre igual, pero que también a veces uno olvida, es el tema de que esos recursos se ejercen por una sola vez. Por una sola vez. ¿Okay? Una sola oportunidad dentro del procedimiento. Y nunca de manera simultánea. ¿Y esto por qué es importante? Yo alguna vez me he encontrado físicamente con un expediente administrativo que tenía 2 nulidades y 3 apelaciones en el mismo procedimiento.
Uno decía, ¿y cuándo va a terminar esto? Y lo más curioso de la anécdota, aunque no es tanto anécdota, sino es una realidad, lo más curioso del tema es que el mismo funcionario que había firmado las nulidades también había firmado las resoluciones que resolvían todos los recursos. El mismo funcionario, no había variable. En esa época, ese procedimiento lo manejaba, o mejor dicho, la instancia que le correspondía resolver en última instancia era a nivel ministerial. Es decir, el mismo ministro había firmado 5 actos administrativos en sentidos totalmente contradictorios entre sí. ¿No? ¿Por qué? Porque ya en su momento, y trate probablemente el tema de nulidad de oficio, y lo vamos a ver seguramente aquí, cuando yo declaro la nulidad de oficio en un procedimiento, allá agota la vía administrativa. O sea, ahí sí lo único que te quiere decir del Poder Judicial. Pero aquí lo que había sucedido es que frente a la resolución de declaración de nulidad, se había planteado una apelación, se había resuelto la apelación, se le había dado la razón parcialmente, y luego después viene otra resolución que vuelve a declarar la nulidad del anterior, y así nos pasamos, digamos, a este escenario de 2 nulidades y 3 recursos, ¿no? En el mismo procedimiento. Eso obviamente antes de la ley, ¿no? Entonces la ley ha precisado que, oye, en un procedimiento administrativo hay una sola oportunidad de recursos y nunca simultáneamente. Es decir, una reconsideración si corresponde y una apelación, y ahí acabó. Si se da, se dará en otro procedimiento, no en este. Porque si se emite un acto adicional eventualmente, ese acto adicional probablemente es confirmatorio de algo que ya quedó, o consentido, confirmado incluso. Entonces ya no tiene sentido, digamos, ir a una discusión a través de recursos administrativos. Y porque además, si ya se resolvió la apelación, se agotó la vía. Ya no le corresponde a la administración resolver, le corresponde a una instancia distinta, que es el que hace el control de la administración, que es el Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo. Doctor, Sí, dime. ¿la administración puede dejar de resolver un recurso de reconsideración y elevarla a superior jerárquico para que la resuelva como apelación, considerando que el administrado en su reconsideración no aporta nueva prueba? Vamos a verlo ahora, ¿no? Que es, digamos, hay una partecita efectivamente que pasa con la calificación del recurso, ¿no? Cuando está mal calificado, hay que ver ahí con mucho cuidado, no es un tema automático. El recurso, en principio, la regla general es que no suspende los efectos del acto impugnado. Es decir, yo puedo presentar mi apelación de reconsideración y si el acto administrativo impugnado dispone que yo cumpla algo, pues tengo que cumplirlo igual. No que porque lo haya impugnado ya dejo de cumplir. No, esa no es la regla. La regla general es que yo impugno, pero el acto impugnado sigue vigente y por lo tanto tiene que cumplirse. Excepcionalmente está el hecho de que puede ser en determinados procedimientos, especialmente en los sancionadores, en algunos, porque creo que no en todos, se puede establecer la regla de que si se impugna, efectivamente se suspende la sanción, cuando hay sanción, pero en muchos casos no hay sanción si no hay medida preventiva. Y el funcionario sí tiene la potestad, y obviamente de ejercerla generalmente frente al pedido del administrado o de oficio, de suspender los efectos del acto impugnado cuando evalúe que esto puede causar un daño irreparable o eventualmente de difícil reparación. O también cuando se advierta que el acto que está siendo impugnado tiene un vicio evidente. Entonces, claro, si tiene un vicio de nulidad evidente, la consecuencia inmediata es que ese acto se va a declarar nulo. Y entonces, ¿qué hago ejecutando y continuando con la ejecución de un acto que va a ser declarado nulo? ¿Sí? Entonces, esa sí es una potestad que tiene el funcionario y que generalmente funciona y actúa a pedido del propio administrado, si es que el procedimiento y las normas que regulan ese procedimiento no siguen, digamos, la regla general de la ley o simplemente guardan silencio. Pues si guardan silencio, lo que se aplica
es la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es, regla general, el acto administrativo impugnado no se suspende por la sola impugnación, salvo en determinados casos que se han establecido legalmente. ¿Sí? Ahora, para yo poder suspender o para poder evaluar la suspensión, tengo que hacer una ponderación. Una ponderación, me dice la ley, entre el perjuicio al interés público o de terceros y el perjuicio al recurrente. En derecho todos sabemos que, por eso algunos colegas que no son abogados dicen, ¿cómo es eso que depende? Sí, pues depende, pues no hay. Yo le enseño a los alumnos de negocios internacionales, a le digo, ustedes esperan que un caso tenga una respuesta única, no es así. Depende de cómo lo suspende y qué fundamento tenga. Entonces aquí se podrá suspender en un caso concreto en la medida que yo pueda evaluar, ¿no es cierto?, que hay un mayor perjuicio al interés público si yo lo suspendo. Si hay un mayor perjuicio al interés público o un mayor perjuicio a terceros, yo no puedo suspender el acto como funcionario. Porque obviamente el interés público o el perjuicio a terceros es algo que está por encima del perjuicio que puede sufrir el recurrente. Claro, si el perjuicio es irreparable, también tengo que evaluar. Y esa evaluación no es una evaluación que lo hago para mí. Es una evaluación que tiene que estar en el acto administrativo por el cual se ordena suspender. O sea, esa evaluación tiene que ser visible, transparente para todos. Es decir, los demás tienen que ver cuál ha sido efectivamente mi ponderación. ¿Sí? Pero es un tema que se tiene que dar, no es que tampoco el funcionario decide, ya, voy a suspender en este caso porque me cae bien la persona y en el otro no. Es antipático. No, tampoco, eso es arbitrariedad. ¿Okay? Entonces la ponderación que me manda la ley efectivamente implica que si yo voy a suspender eventualmente el acto, tengo que evaluar qué perjuicio se causaría al interés público en caso de suspenderse o de no suspenderse, qué perjuicio se puede causar a tercero, de repente a tercero ninguno, qué perjuicio se puede causar al administrado, de repente es irreparable, o sea, lo que hoy día decida, digamos, que decida continuar con el acto administrativo, después ya no voy a poder revertirlo, ¿no? Consecuencias irreparables. Esa evaluación tiene que darse y en función de eso tomar la decisión de suspender el acto o no suspender el acto. Ahora, cuando yo suspendo la ejecución del acto, tengo o debo establecer otras medidas que compensen justamente ese escenario. Entonces, si estoy frente a un tema económico, es decir, el administrado se le obliga a pagar una determinada cantidad, no como justo necesariamente sanción, lo que devuelvo, él impugna, ¿quién está viéndose afectado ahí? En principio el interés público. Ok, pero puede ser que también el administrado o la empresa administrada, no necesariamente tiene que ser individual, porque el monto que tiene que devolver es de tal magnitud que obviamente si yo le obligo a que lo pague, pues lo mando a una situación de insolvencia, situación irreparable. Pero tengo ahí dos valores: interés público, que además nos involucra a todos nosotros, porque si alguien ha cobrado de la administración pública más allá de lo que corresponde, ¿quién lo paga? No lo paga el ministro, no lo pagan los funcionarios, no lo paga el alcalde, lo pagamos nosotros que tributamos a esa administración, sea como arbitrio, como serenazgo, como lo que fuera, o como impuesto a la renta, o impuesto general a la renta. En consecuencia hay un efecto en realidad en ese interés público de la sociedad. ¿Okay? Entonces ahí hay que mirar, y justamente lo que dice es, oye, existen otros mecanismos para proteger el interés público. ¿Quiere una fianza? Le va a costar menos eventualmente, no lo va a hacer quebrar mientras se resuelve eventualmente el tema. O una medida precautoria. Entonces, por ejemplo, si estamos frente a un tema donde hemos encontrado un local que está comercializando carne podrida y que se la vende al público y se define el cierre, ¿no? Por más que el interesado apele, yo no puedo reabrir ese local. O sea, resulta contrario al interés público, efectivamente, que siga funcionando y vendiendo lo mismo. En consecuencia, hay un efecto en realidad en ese interés público de la sociedad. ¿Okay? Entonces ahí hay que mirar, y justamente lo que dice es, oye, existen otros mecanismos para proteger el interés público. ¿Quiere una fianza? Le va a costar menos eventualmente, no lo va a hacer quebrar mientras se resuelve eventualmente el tema. O sea, resulta contrario al interés público, efectivamente, que siga funcionando y vendiendo lo mismo.
Entonces es un tema de ponderación, va a depender en cada caso, y eso a veces a lo que la administración no está acostumbrada, a evaluar, a analizar, ¿no? O sea, prefieren que le den todo cuadriculado. Y a veces cuando uno ingresa a la administración pública, y eso nos sucede a todos, también nos acostumbramos a esa cuadrícula. Entramos sin ser cuadriculados, siendo redondos, y nos comienzan a poner cuadriculados. ¿No? ¿En serio? Cuando uno recién ingresa, a mí me ha pasado, ingresa a la administración pública, cuestiona un montón de cosas. Y después como que va perdiendo fuerza. Es tanta la presión, digamos, de resto, que ya lo hace así, que uno dice, pucha, ya le he dicho varias veces que he cambiado, no lo cambia. ¿Ya qué vamos a hacer? Pero de esas hay muchas. Y es un tema que hoy día veo que se viene trabajando mucho en el escenario de simplificación, muchas cosas. Como administrado he podido ver gratamente un procedimiento que me pareció, yo dije, esto va a ser recontra complicado, hay que perder tiempo, ir a hacer su call, esperar que lo atiendan, llenar un formulario que a veces no se entiende. Otro de los graves problemas de la aplicación, ¿no? Por ahí creo yo que nuestros amigos administradores o metodólogos hacen unos formularios fabulosos para el punto de vista estadístico. Yo quiero recoger toda la información, perfecto, lo pongo en el formulario para después hacer mi estadística. Pero desde el punto de vista del administrado es engorrosísimo, porque el propio administrado necesita su manual para poder llenarlo, si es que lo llene, ¿no? Yo, por ejemplo, no he podido llenar un formulario en la SUNAT para pedir que la SUNAT me devuelva plata porque le pagué en exceso, por buena gente y por cumplido. Lo tuvo que llenar el señor que me estaba asesorando. ¿Por qué? Porque el formulario es tan encriptado, te pide tantos códigos que necesitas un manual, y lamentablemente el manual no está a la mano. Entonces el señor te lo llena y tú firmas casi por acto de fe. ¿En serio? Porque tú dices, bueno, yo está bien, tan está bien que tuve que hacer 2 reclamos, porque el primero me lo denegaron con asesoría. Yo fui a pedir la devolución del dinero y a mí me asesoraron en el módulo, me dijeron tiene que pedir esto, el código que tiene que poner es acá, lo que tiene que pedir que devuelvan es esto. Pues será así, firmé, resolución denegatoria, tiene que hacerlo al revés. O sea, la SUNAT sabía que tenía que ser al revés, me dijo no, tiene que hacerlo al revés. Yo no se lo voy a corregir, no te corrijo. En el fondo no me dijo eso, pero en el fondo ese es el mensaje. Entonces regresé y otro señor le digo, ¿cómo puede ser que a mí me digan que tengo que hacerlo así? Y ahora resulta que me dicen que no es así, cuando yo ni siquiera he llenado el formulario porque no sabía cómo llenarlo. Entonces le digo, mejor apele. Y me dijo, ¿sabe qué? Si usted apela, va a tener un resultado en 9 meses. Y le van a decir que no. Yo le aconsejo que vuelva a presentar su solicitud en el sentido que pide la resolución. Ya, si ahí se la deniegan, entonces ya la SUNAT está funcionando mal. Y es un organismo eficiente, que está en la modernidad, en la tecnología. Y en otros casos también, ya no tenemos tecnología, sino cuando vamos a conseguir un formulario, no dice anda frente a la fotocopiadora y te lo están a un solo. No sabes cómo llenar, el tramitador sí sabe, por eso es que hay tramitadores. Porque muchos formatos son tan complicados que una persona de 70 años, claro, yo no pongo 57, todavía no puedo llenar, como de 70, ¿no es cierto? ¿Cómo no puede llenar, pues? Si yo no he podido llenar el mío siendo abogado, con estudio tributario y todo demás, o sea, y la pregunta es quién lo va a llenar. Y si alguna vez tienen la oportunidad, espero que no graben, de hacer algo similar, se van a dar cuenta cómo son los formularios de la ciudad, ¿no? Que además dice que son electrónicos, muchos de ellos no son electrónicos, ¿no? Porque ahí es otro tema interesantísimo en la administración. Llenas un físico, el físico se ingresa al sistema y te da un reporte. El reporte, que además tú firmas, y además de haber prestado el físico, ¿no es cierto?, tiene que ingresarse nuevamente para que tenga una constancia. Es decir, por una sola solicitud generas 3 documentos: el físico, el electrónico y la constancia del técnico. Eso sí no lo entiendo hasta ahora.
tecnología avanzada y demás. Pues allá hay todavía mucho que trabajar en la administración, en general. Una de las administraciones más eficientes, ¿no? Ahora, yo sí tengo que reconocer, me di otro de los trámites que tuve que hacer, renovar mi licencia de conducir. Y eso sí hay que felicitar al ministro de Transportes actual, que en su momento fue ministro de la Producción. Creo que tiene un espíritu de cambio interesantísimo. Claro que no es resultado necesariamente de él, porque es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Pero hoy día hacer tu revalidación de licencia de conducir, obviamente para chofer particular, es sumamente sencillo, es mucho más sencillo, ¿no? Te vas al centro médico, escoges el que quieras, te cobran por tu análisis, por tu equilibrio y todo lo demás. Me hicieron parar un pie, me hicieron cerrar los ojitos, para ver si estaba borracho, ¿no? Y después de hacer ese examen médico, pero hasta ahí eso es lo que más tiempo te toma generalmente, me tomo como 10 de las 2 horas, 2 horas y media. Lo demás es ya desde tu casa, salvo el día que tienes que recoger tu licencia. Por internet puedes hacer el pago. Tu certificado ya no lo tienes que llevar. Yo recuerdo que la primera vez, hace 10 años que me tocaba hacer mi brevete, llevé mi certificado, tenía que llevar mi certificado, llenar la solicitud y esperar ahí para que me tomen la foto, ¿no es cierto? Y después de un cierto tiempo hacer su colita para que le entreguen su carnet, que era rápido en ese momento. Hoy ya no, hoy el certificado ya estaba en el sistema. Es decir, el centro médico ya lo había mandado, ya decía el señor Jorge Paz, pasó, aprobó su certificado médico, entrabas al sistema del MTC, que todavía tiene algunas fallas, ¿no es cierto?, pero que funciona bastante bien, y entonces te dice ahí pague, tarjeta de crédito, transferencia, o qué sé yo, hacías el pago, te emitía reporte, te decía, en 48 horas usted puede recoger su licencia, revalidada. Era un día viernes, 48 horas en la administración, ni sábado, ni domingo, lunes, martes, miércoles. Pero dije, a ver, voy a ingresar el sábado, a ver cómo va mi trámite, porque además puedes hacer tu seguimiento a través de la web. Y el día sábado, a mediodía, ya decía, usted puede recoger su licencia de conducir en tal sitio. Entonces yo tenía que irme de viaje, dije, el único día que puedo recogerla el lunes, me fui el lunes temprano, y dije, ahora tendré que hacer cola. No, porque el que hace su trámite por internet tiene atención VIP. Entonces, llegué, pregunté, los tramitadores me dijeron, ¿qué trámite voy a hacer? ¿Le lleno algo? No le digo, vengo a recoger mi... Ah, por la vuelta, me dijo el tramitador. Pero como yo no le creo a los tramitadores, me acerqué al vigilante de la puerta, que es un poquito más instruido. Digo, vengo a recoger, me dice, sí, pase, me dijo, ahí en ventanilla. Y un montón de personas sentadas, que no sé para qué. Me dijo, no, pase ahí de frente a la ventanilla, habían 2 personas antes que yo. Entregué la solicitud, entregué el libreta anterior, recogí tiempo, 20 minutos de la solicitud. O sea, sí hay mejoras en la administración. Y hay otras cosas que están pendientes de mejorar, ¿no es cierto? Como todo. Entonces, y eso es lo que a veces, me imagino que ustedes están acá, porque les interesa de alguna manera la administración pública, sea de fuera o de dentro. Pues el trabajo que quienes están desde dentro tienen que comenzar a hacer. Porque hay una lógica dentro de la administración pública, una lógica equivocada, que es la que origina toda la administración pública, y es que el funcionario público cree que él puede fiscalizar todo, y que él debe fiscalizar, que le corresponde a él hacer esa labor dentro del principio de búsqueda de la verdad material. Y entonces quiere saber si efectivamente la partida de nacimiento que tú le has alcanzado, que has pedido RENIEC, es verdadera. Y entonces cuando entramos en ese escenario, ya estamos mal en la administración. Porque si yo voy a dudar de todo lo que me presenta el administrado, pues nunca voy a tener un resultado en 30 días. Nunca. Y es más, a veces queremos averiguar si efectivamente la empresa está bien constituida. Y entonces el requisito que le pedimos, copia literal de constitución de la persona jurídica. Locura, pues. ¿Por qué quiere la copia literal? Tu municipalidad o ministerio.
¿No lo tienes acaso la empresa RENIEC? No tiene su RUC. Y para sacar el RUC no le han pedido ya documentación y no tienes ahí registrado representante. ¿Me vas a decir que no existe la empresa? Que se haya fugado es otra cosa, pero que no se haya constituido registro público. Si está en otra entidad pública registrada. ¿Para qué le pides copia literal de constitución? ¿La vas a leer? ¿Vas a hacer un análisis notarial a ver si efectivamente todas las obligaciones de los accionistas están incluidas? No, en absoluto. Para llenar papeles. Pero es para sentirte con poder, ¿no? Esa es lamentablemente a veces la mala visión del funcionario público, tratar de sentirse como yo te pido, pues, me tienes que entregar, ¿no es cierto? Entonces llega el administrador con un montón de papeles, de los cuales de ahí sirve probablemente el 10%. Porque no lo puedes hacer. Y es por eso que la modificación lo que te dice es, oye, hay que simplificar, ¿para qué le pides DNI? Copia del DNI, ¿no? Yo siempre he criticado el tema. Copia el DNI, le pedías antes a todo el mundo. Y ahora por lo menos cuando la entidad necesita copia del DNI, le sacan la fotocopia adentro. Ya la ley la ha prohibido porque te la pide a ti. Pero yo recuerdo haber ido a un MAC, ¿no? Ustedes saben lo que es un MAC, que son estos pocos centros donde se concentran una serie de trámites. Dije, perfecto, fabuloso. Entonces fui a un MAC para renovar mi pasaporte que se vencía. Y lo primero que me dijo la persona que permitía el paso, me fue traído su fotocopia del DNI, antes del cambio, obviamente. No, tiene que traer su fotocopia del DNI. Y le digo, ¿y dónde saco fotocopia del DNI? No sé, me dice, porque acá adentro no hay. Yo soy un comercial. El comercial, al norte, no. No recuerdo ahorita cuál es el que está cambiando de empresa. Está por acá, medio callado. Entonces comenzar a buscar ahí, ¿dónde saco fotocopia? Claro, por ahí el vigilante del centro comercial me dice, allá al frente, cruzando la avenida, hay un sitio donde saco fotocopias. En ese momento, no me acuerdo dónde estaba en la administración pública, pero sí conocía al superintendente de migración, que había trabajado conmigo en su momento y lo llamo. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo una queja ciudadana. No puede ser. No puede ser que tú vayas a pedir un pasaporte que además ya te tienen registrado. Ya te tienen tu fotito ahí, pues ya estás identificado. Tienen tu documento de identidad registrado, porque en su momento te pidieron el DNI. O sea, tú ves tu pasaporte, aparece tu DNI, tu dirección, tu foto, tu huella, todo. Y para hacer la renovación me pidas fotocopia del DNI. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Para nada. Una fotocopia no te sirve para nada en este caso. Porque ni te identifica que no eres la persona, porque depende de cuán bien tomada sea la foto, ni te garantiza la validez del DNI. Además, tú puedes cruzar en el sistema con RENIEC. O sea, es más, en el mismo ejemplo de la brevete, hoy día mi brevete tiene exactamente la misma foto de mi DNI. Pues no me han tomado foto nueva. ¿Qué cosas han hecho? Han jalado foto de DNI. ¿Cuál es la foto que yo tengo en mi pasaporte actualmente? Foto del DNI. Porque ahí jalan la información. Consecuencia, ¿para qué me piden fotocopia inútil? Y lo que se incorporó en la última modificación, entre otras cosas, ¿no? Y que la administración se acostumbra, le gusta acumular documentos, papeles, ¿no? Expedientes grandes para sentir que a veces trabaja, cuando no necesariamente es así, ¿no? Y lo digo yo funcionario, yo he visto adentro cómo es el mostrito, ¿no? Entonces hay una tendencia a decir, no, pero ¿y si está mintiendo? ¿Y si está mintiendo? ¿Cuántos mienten? A ver, el porcentaje del ciudadano del Perú. Yo siempre me he preguntado, ¿cuántos delincuentes hay en el Perú? ¿Cuántos corruptos hay en el Perú? Y una estadística, si bien en bruto, como yo, dice, no hay más del 20%. Y no hay más del 20% porque es muy fácil, pueden hacer ustedes el cálculo. Busquen la información del INPE, cuántos delincuentes tiene en la cárcel. Que tiene de todo, ¿cierto? Tiene los que deben alimentos, los que han asesinado, los que han robado, los que son raqueteros. Todos esos pónganle un solo delito, delito de corrupción. A todos, a nivel nacional. Multiplíquenlo por 3 y vea qué cantidad de personas son y compárenlo con los 30 millones de peruanos para ver cuántos delincuentes tenemos en el país. No pasan del 20%.
y estamos legislando y haciendo esquemas de procedimientos y de requisitos pensando en el 20% de delincuentes y no en el 80% de ciudadanos honestos. Esa es la realidad. Cuando ponemos trabas en los procedimientos, estamos pensando en el 20% de delincuentes, que no es la mayoría. La mayoría de peruanos es honesto, sin embargo, a la mayoría de peruanos le ponemos la traba, ese 80%. Y ese es el problema que hay que corregir y que hay que ponderar. Y que si efectivamente nos apoyamos en la tecnología, que hoy día nos ha fallado, sino asistente se interesa en derecho administrativo. Si nos apoyamos en la tecnología por parte del Estado, pues obviamente podemos obviar un montón de cosas. ¿O es que acaso registros públicos no puede interconectarse? Sí puede interconectarse. RENIEC está interconectado, policía está interconectado. Que hay que perfeccionar la forma de interconexión, que sea más rápida, que no se puede, es otra cosa. Pero eso nos permite simplificar. ¿Okay? En consecuencia, hay que pensar efectivamente en ese 80% de peruanos honestos, a pesar de que efectivamente vemos situaciones de gran corrupción. ¿Okay? Bien, nos hemos ido por otro lado. Al final, ¿cuáles son los requisitos que se piden para el recurso? Exactamente los mismos requisitos que se piden para un escrito o una solicitud. Exactamente lo mismo, por eso nos vota los 122 de la ley que me dice cuáles son los requisitos para presentar mi solicitud. Las generales de ley, el nombre, el representante, el domicilio, donde me van a notificar, mi petitorio y demás. ¿Qué es lo que podemos notar ahí? Si uno lee el artículo anterior de requisitos del recurso, se ha eliminado un requisito que probablemente para algunos de mis colegas puede decir qué horror, como quitan el requisito que se requiere firma y letrado. Se ha quitado la firma y letrado en los recursos administrativos. Ya no se requiere firma y letrado. Y creo que eso responde a una realidad. Primero, que la mayoría de administrados no busca abogado para hacer recurso. Se lo hace el tramitador o lo hacen ellos. Hay un porcentaje muy pequeño que probablemente, especialmente si son empresarios, si tienen algún abogado a la mano, tienen algún familiar abogado, dicen, oye, mira, tengo esta situación, por favor, ayúdame. Pero la mayoría de los casos no usan abogado, no lo buscan. ¿No? En nuestro país nos hemos acostumbrado a buscar al abogado. En realidad deberíamos ser abogados legistas, porque a veces recibimos el caso ya para hacer la autopsia. Igual que un cuerpo, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Pero la costumbre, digamos, de muchos ciudadanos es buscar al abogado porque lo único que constate es la defunción del caso, no hay nada que hacer. Si hubiera sido preventivo, hubiera sido mejor, no hubiéramos llegado a esta situación de defunción. Entonces, no es el hecho de que el administrado busque un abogado. Consecuencia, el administrado hace su recurso en el tramitador, pero la ley le dice firma de abogado. Entonces, ¿qué hace el tramitador? Se busca falsificar la firma o se busca un tinterín. Al final, igual los colegas no van a participar en absoluto. Y es más, al administrado le cuesta innecesariamente más, ¿no? Porque le van a cobrar, obviamente, el tramitador le va a cobrar por conseguir esa firma, ¿no? Y lamentablemente tenemos también, y ese es un trabajo que tendría que hacer el Colegio de Abogados, porque tenemos pues muchos colegas nuestros que cobran solamente por firmar, incluso sin leer. Sí, alguna vez hemos tenido magistrados y funcionarios que dicen, no leí, yo firmé porque me lo puso el asesor. Por favor, en ese nivel uno puede decir, no, yo firmé sin leer. Eso es irresponsabilidad. A ti te toca administrar justicia, a ti te toca ser miembro del Tribunal Constitucional, a ti te toca ser congresista, a ti te toca ser ministro. ¿Cómo puede decir, o miembro del Banco Central de Reserva, cómo puede decir, yo firmé sin leer? Y encima te graduaste de abogado. O sea, que ni siquiera aprendiste lo básico, que el abogado es desconfiado para empezar. ¿No? Consecuencia, aquí se ha eliminado algo que responde a una realidad y que en otros países ya se da, ya no se pide. Y no se pide
no solamente por esta realidad que nosotros podemos vivir, sino porque en el fondo, el administrado, ¿qué va a decir? El administrado no va a estar de acuerdo con la resolución, entonces lo que te tiene que decir, y es uno de los requisitos que se pide, es, oye, dime por qué cuestionas, explícame. ¿No? Que eso sí es importante que el administrado haga una explicación clara de por qué no está de acuerdo. Lo segundo que va a hacer es, ¿necesariamente lo va a sustentar en una norma? No necesariamente. Para eso la administración tiene una obligación, y es la búsqueda de la verdad material. Y en consecuencia la administración tiene que ver, en función de ese argumento que no se está de acuerdo, si efectivamente existen razones por las cuales se puede atender la solicitud. En consecuencia, la participación de un abogado no necesariamente es indispensable en el recurso de apelación. Si es aconsejable, la ley no te impide que venga con firma abogado. Es más, yo creo que cuando viene con firma abogado la administración se asusta un poquito. No miró a alguien, ¿no? Alguien que sabe un poco más, entonces si además ya le viene sustentado con normas administrativas y utilizando algunos principios, dice, uy, ¿qué te sabe de administrativo? Porque también lo otro es que a veces las personas se le encargan pues, que le haga el escrito colegas que manejan penal o solamente civil. A mí cuando me preguntan algo de penal o civil, digo, yo no sé. O sea, yo sé de administrativo. Si quieres, pregúntame algo administrativo y trataré de darte una respuesta. O pregúntame algo de comercio internacional, que también veo, y trataré de dar una respuesta. Pero si tú me preguntas de algo penal o me pides que hables sobre penal, digo, no es mi campo. Y eso hay que reconocerlo. Los temas hoy día son tan amplios y tan extensos que es imposible que una persona conozca todo. Hay obviamente algunas lumbreras que pueden manejar todo, no es el común de los mortales. En consecuencia, uno tiene que reconocer sus limitaciones para hacerlo bien. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces yo he visto en la práctica, recurso a apelación con firma abogado y que inmediatamente digo, este es un procesalista en el ámbito civil judicial. Porque toda esa argumentación era en esa línea, no era nada en absoluto en el ámbito administrativo. Entonces, no tiene mucho sentido exigirle firma de abogado a algo que efectivamente no va a manejar, en primer lugar, ni la especialización y menos siquiera el tema jurídico. En consecuencia, aquí creo que el cambio está bien hecho, y que en todo caso lo que falta es la cultura ya del ciudadano que busque al abogado para prevenir los problemas y no para simplemente identificar la autopsia del caso muerto. ¿Qué pasa con el error de calificación? El administrado puede equivocarse. Es más, hasta a veces como firma de abogados se ha equivocado. O sea, por lo cual me demuestra aún más que a veces no se requiere firma de abogado en los recursos. Eso no debe en absoluto impedir que la administración canalice el recurso en tanto y en cuanto pueda efectivamente determinar cuál es la naturaleza del mismo. Porque el administrado puede llamarlo recurso de nulidad. ¿Y eso qué será? Recurso de nulidad no existe. Pero yo he visto recursos de nulidad firmados por abogados en la administración pública y dependientes administrativos de antes. Recurso de nulidad no existe. Hay reconsideración, apelación y justicia de revisión. ¿Cuál de los tres es? Hay que mirar. Ahí le corresponde a la administración analizar qué cosa es lo que está pidiendo, porque claro, si me presento un recurso de nulidad donde me está juntando nueva prueba y además me está pidiendo la nulidad, entonces eso es reconsideración. ¿Okay? Si simplemente me está justificando una situación de nulidad porque hay un vicio en el procedimiento, no hay nueva prueba de promedio, eso entonces tendrá que ser calificado como apelación. Entonces la administración tiene que ver con los elementos que le han presentado cuál es la forma de dirigir el recurso
y cómo esa dirección que da el recurso afecta menos al administrado. Ese es otro tema. Porque si el administrado me dice reconsideración, todo su argumento es de apelación, pero lo llama reconsideración y no hay prueba nueva, esa es la posición más difícil del funcionario público. ¿Cómo califico? Porque si lo mando a apelación, después no va a poder apelar. Aunque ahí es donde correspondería en realidad. Porque toda su argumentación es análisis jurídico, cuestionamiento de la inadecuada evaluación de las pruebas presentadas, observación sobre la motivación del acto, a pesar de que tú lo llamas reconsideración, eso es apelación. Porque ¿qué va a suceder si yo lo sigo considerando como reconsideración? Una inadecuada calificación de recursos. Yo voy a terminar haciéndole perder su tiempo para decirle que es improcedente su recurso, por no apuntar una prueba. Le he hecho perder el tiempo al administrado, innecesariamente. En consecuencia, ahí hay una labor muy importante que realiza la administración en la calificación del recurso cuando éste no ha sido usado. Y eso tiene que hacerse visible en la resolución que se pronuncia sobre el recurso correspondiente. La resolución que se pronuncia sobre el recurso correspondiente debe evidenciar esa situación. Es decir, el administrado ha presentado un recurso que llama de reconsideración, sin embargo, en función del artículo tal de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la administración evalúa que este recurso, por no presentar prueba nueva, corresponde realmente en su contenido a un recurso de apelación, y como tal se va a resolver. Y ahí empieza todo el mes. ¿Okay? Porque a veces también la administración dice, reconsideración, ya reconsideración. Comienza a distribuir rápidamente. Especialmente porque a veces el califique es MC Partes. Entonces, con todo respeto de mis amigos de MC Partes, pero a veces no tienen los criterios suficientes para calificar. Y no tendría que tener. MC Partes recibe documentación. Y además a veces le da un sistema. Y el sistema tiene que ingresar lo que dice, no lo que tú interpretas que es. Entonces, ¿qué tendría que pasar ahí? Que una vez que llega a la instancia pertinente, al evaluar el funcionario diga, oye, esto no es una reconsideración, acá lo vamos a chotear por hay que recanalizarlo. Está permitido. La administración tiene que darle la adecuada calificación de recurso, dependiendo de si se deduce, obviamente, su verdadero carácter. Porque si ya no se deduce nada, entonces ya hay un problema más serio, ¿no? Es decir, el propio administrado no sabe qué cosa quiere. Cosa que puede suceder, ¿no? Y a veces lamentablemente sucede no por el administrado, porque el administrado tiene muy claro qué cosa quiere, sino que se ha asesorado mal, ¿no? Utiliza un tramitador que no sabe nada, que él ya tiene su formato, y le ha dicho así, debe responder. ¿Qué cosa hice? Tú le has cobrado, eso sí. Le ha cobrado sus 5 o 10 soles por hacerle su explicación. Por eso es que se lucha contra los tramitadores. ¿Qué pasa con la resolución que resuelve efectivamente ese recurso? Pues en primer lugar que tiene que tener en cuenta todos los aspectos que han sido cuestionados. Entonces tiene que analizar todas las pruebas presentadas, tiene que establecer si le parece que hay una prueba que no sirve, que es innecesaria, que es inconducente, pues también señalarlo. Y pronunciarse sobre todos los pedidos. ¿No es cierto? Lo que normalmente debe suceder en cualquier pronunciamiento de cualquier administración o poder judicial. Y como consecuencia de ello, va eventualmente a resolver a favor, ¿no es cierto? O a denegar efectivamente el recurso correspondiente. ¿Qué pasa si en el camino se ha presentado una apelación y efectivamente pues ha presentado una reconsideración? Y el administrador no ha dicho nada, no ha objetado la validez del acto impugnado. Sin embargo, el propio funcionario se da cuenta que hay un vicio, que hay un error, que hay una deficiencia. ¿No? Generalmente sucede en el superior jerárquico. ¿No? El acto administrativo impugnado tiene deficiencias de fondo, no está debidamente motivado. ¿Okay? Que hay un error eventualmente en la apreciación de la información, ¿no? Que hay que corregir. Eventualmente, si el vicio es grave, la instancia que tiene que resolver, que como digo, generalmente es el superior jerárquico,
debe pronunciarse sobre la nulidad y resolver sobre el fondo. Eso es obligación. Claro, en tanto tenga todos los elementos de juicio en el expediente. Es decir, no debe hacer lo que a veces sucede en algunas administraciones, donde lo que se hace es simplemente, nulidad. Declárese la nulidad, vuelva a ser primera instancia. Eso, por lo menos en el ámbito administrativo, no va. La administración tiene la obligación de evaluar si, declarando la nulidad del acto de primera instancia, tiene la posibilidad de resolver sobre el fondo del asunto de manera correcta. Si tiene todos los elementos, su obligación es resolver. Si no tiene todos los elementos, porque hay alguna situación de hecho que hay que analizar, alguna prueba que hay que actuar fuera, alguna pericia que hay que evaluar desde otra perspectiva, entonces ahí simplemente declarará la nulidad y pedirá que la primera instancia se vuelva a pronunciar. ¿De acuerdo? Pero eso sí es un elemento importante a ver. Segundo aspecto importante es que la resolución que resuelve el recurso administrativo no puede ir en contra, o mejor dicho, no puede afectar los derechos del administrado más allá de lo que ya lo hizo la primera instancia. Es decir, lo que se llama la reformandum impeius. No puede haber, en español le dicen reforma peyorativa. No puede ser que tú vengas apelando, y yo lo he visto en la realidad también, en mi experiencia profesional en la administración pública, en el tema pensionario, que venía un pensionista apelando sobre el monto de la pensión, ¿no? Diciendo que el monto de la pensión era insuficiente, qué sé yo, y en su momento la administración pública decía, ajá, tú apelas por el monto de la pensión, ahora te vas a quedar sin pensión porque no tienes 20 años. Declárese la nulidad y quítese el monto de la pensión porque no le corresponde. Eso, gracias a Dios, se ha corregido con la Ley de Procedimiento Administrativo General. No es posible que tú vengas apelando un tema específico y la administración le saca otro que te perjudica aún más. Es más, puede ser que en algún caso, digamos, por ejemplo, se haya denegado el pedido por X razones. El administrado va en apelación, reclamando que no hay razón para que le denieguen, etcétera, etcétera. Y la administración, en segunda instancia, en la apelación, determina que hay una falsificación de documentos en las pruebas presentadas. Y cuando hay falsificación de documentos, la ley establece que se cobra una multa, más allá de los temas penales. Entonces, lo que no puede suceder en esa apelación es que la administración, resolviendo la apelación, le imponga la multa de 3 UITs, porque eso va en contra de lo que él estaba apelando. A lo más, lo que podrá hacer es ratificar la denegatoria y disponer se abra procedimiento administrativo sancionador, para que él, en el procedimiento administrativo sancionador, pueda seguirse el debido procedimiento y se le pueda sancionar como corresponde. ¿Ok? En consecuencia, no es posible que yo pueda resolver y como consecuencia de mi resolución pueda perjudicar al administrado más allá de lo que me está pidiendo. Solamente los trilaterales, donde efectivamente puede haber apelación de ambas partes, ahí sí puede haber una variación del resultado eventualmente de la resolución y perjudicar a uno en función del otro. ¿Pero por qué la ley eso sí lo permite? Porque efectivamente ahí los dos han impugnado en determinado sentido. Pero si solamente impugna uno, no puede haber esa variación en perjuicio del apelante. ¿Sí? ¿Qué cosas no son recursos administrativos? Ya hemos dicho que son solamente la reconsideración y la apelación. Pero sin embargo, muchas veces se considera y se les califica además como tales, se dice el recurso de queja. El recurso de queja probablemente en otros ámbitos no administrativos se llamará recurso de queja.
En el ámbito administrativo se llama simplemente queja. Y la queja no es un recurso. La queja es lo mismo, queja de que mi trámite se está demorando o no está resolviendo. Yo lo presento al superior jerárquico diciendo, el funcionario de primera instancia no está avanzando en mi trámite, porque ya se pasaron los plazos, no resuelve hasta ahora. Yo no quiero hacer uso del silencio administrativo negativo, que resuelve. No tiene justificación para demorarse. O eventualmente está siendo parcializado porque las actuaciones que debería llevarse a cabo pues está afectando mi propio derecho al debido procedimiento, al no permitirme que yo actúe a pesar de que llego a tiempo, o cuando hay una diligencia me atiende 50 minutos más tarde a pesar de la hora en la cual me ha citado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el tema de tramitación y de queja frente a la tramitación será la queja, no hay recurso de queja. Es queja ante el superior jerárquico que tiene su propio procedimiento, es un procedimiento específico muy pequeño. Tampoco existe el recurso de nulidad. No hay recurso de nulidad en la administración pública, habrá la petitorio de nulidad o la nulidad de oficio, dependiendo de que lo formule el administrado con cualquiera de los recursos permitidos, llámese reconsideración o apelación, o finalmente, cuando la administración de oficio determina que efectivamente hay un vicio grave que amerita declaración de nulidad. No haya tampoco el llamado recurso revisión, salvo cuando la legislación especial así lo establezca o lo permita. Entonces, sí permite que en algunos casos las leyes especiales de procedimientos especiales establezcan la posibilidad del uso del recurso de revisión. Por ejemplo, yo recuerdo que ya ha pasado mucho tiempo que en materia de pensiones hay la posibilidad de solicitar la revisión de la pensión aun cuando ya está sido resuelta. No es estrictamente un recurso, en el fondo es una solicitud para que se revise la pensión de una persona, una solicitud pasados X años. No es, en realidad es un nuevo procedimiento, ¿ok? Pero ese es un procedimiento especial, no existe en todo el mundo, o sea, no es una regla general la posibilidad de que yo pueda solicitar la revisión. Y la solicitud de rectificación de errores, muy legítimo, o sea, solicitar la rectificación de un error de mi resolución, ¿no? Que en resolución de oficio lo pueden ver con más detalle, obviamente tampoco es un recurso. Yo pido que se rectifique el error en una resolución que ya quedó consentida o que quedó firme y que de repente pues está mal mi apellido, ¿no? Y eso se evidencia de la propia resolución, o está mal mi nombre, ¿no? Conmigo se confunde mucho, a veces me llaman José Manuel, yo soy Jorge Manuel, ¿no? Y a veces se confunde mi apellido, y en vez de decirme Pando me dicen Pardo. Ya cuando me dicen José Manuel Pardo, no sé quién será, ¿no? Ni cómo corregirlo. Pero eso puede evidenciarse el problema de resolución. Hay apellidos difíciles, ¿no es cierto?, que vienen con una H en medio que es muda, pero a pesar de eso en el apellido suena, ¿no? Y no la han puesto. Entonces genera una distorsión en la propia resolución. Arriba está bien, en la parte resolutiva está bien, pero al medio de repente la han puesto mal. Entonces eso amerita, digamos, una corrección. En realidad son correcciones estrictamente materiales. No requieren ningún análisis jurídico, porque si requieren algún análisis jurídico ya no estamos en una corrección de errores. Si requiere una evaluación jurídica del tema, ya estamos en otro escenario, probablemente una nulidad, pero no estamos frente a un tema de rectificación de errores. Entonces la rectificación de error que yo puedo solicitar es aquella, como le digo, evidentemente de la resolución. Y eso no va a ser nunca un recurso, ¿okay? No se considera como recurso. Y finalmente, el recurso administrativo, el uso del recurso administrativo, me sirve para que se cumpla lo que es el agotamiento de la vía administrativa. Agotamiento de la vía administrativa que me sirve para poder ir al ámbito judicial, para poder ir al contencioso administrativo. ¿Okay? La legislación exige que haya un agotamiento de vía administrativa, en general. Es decir, si yo me voy a quejar de la administración, pues por lo menos tengo que hacerlo en dos instancias. La primera, que es la que se pronuncia sobre mi solicitud, y una segunda. Y hemos dicho que la reconsideración es opcional. Entonces nunca la utilicemos como si fuera obligatoria y que necesariamente tenemos que pasar por reconsideración. No, en nada nos afecta si no vamos a la reconsideración, sino de frente a la apelación, porque la evaluación, lo que estamos cuestionando es una interpretación de derecho. No estamos apuntando ninguna nueva prueba, ¿no? Entendido en sentido pleno. Y esto
¿Por qué se exige ahí un agotamiento de la vía administrativa? Porque esa es una exigencia de la norma. En nuestro país se exige que utilicemos por lo menos el recurso de apelación para agotar la vía. Y es en función del principio de autotutela de la administración. La autotutela administrativa, en este caso, lo que busca es que la propia administración tenga la posibilidad de revisar las cosas malas que ha hecho, es decir, revisar sus actos y pueda corregirse, ¿okay? Pueda modificar sus actos que están mal y pueda definitivamente corregirse. Y en esa medida es que se exige que yo pase necesariamente por un recurso administrativo, agotamiento de vía, antes de irme a la instancia judicial. ¿Cuáles son los supuestos de agotamiento de vía? Esto no ha sufrido mayor... Ya estaba dando las gracias por participar. Los agotamientos de vía en principio se dan porque yo cumplo con interponer el recurso correspondiente. Ahora, hay instancias donde yo no tengo superior jerárquico, sea porque el procedimiento está diseñado como instancia única, y eso no es ni legal ni inconstitucional, o sea porque si efectivamente el procedimiento se sigue ante la máxima autoridad de la entidad, y ese no tiene superior jerárquico. O sea, el ministro de Estado, por ejemplo, no tiene superior jerárquico. O sea, no es que el tema tenga que llegar al presidente de la República. Un alcalde no tiene superior jerárquico. El consejo no es su superior jerárquico. Es una función totalmente distinta. Entonces, no todos los procedimientos tienen una doble instancia administrativa. La exigencia constitucional, y eso es importante recordarlo, lo que me exige es que haya la garantía de la doble instancia, pero ahí se refiere a la doble instancia judicial. ¿Sí? En el caso del administrativo yo tendría doble instancia de todas maneras, la administrativa y la judicial, como menos. Pero en el ámbito judicial sí se requiere doble instancia. Por eso es que cuando un caso lo ve una sala de la Corte Suprema, la segunda instancia es otra sala de la Corte Suprema. Necesariamente. No basta que lo vea solamente una de las salas, aun cuando está en el último nivel. En el ámbito administrativo no. En el ámbito administrativo, si la autoridad es la máxima autoridad y no tiene superior jerárquico, es decir, un presidente ejecutivo de una entidad o un director de alguna entidad pública, no es que el superior jerárquico sea el ministro. No. La relación no es en esa línea para los procedimientos. Él es la máxima autoridad. Y si a él le corresponde resolver, pues va a resolver en única instancia. ¿Qué cosa es lo que cabe ahí? Pues ahí lo único que cabe es que ahí se agotó la vía, o sea, ahí sí se cumple este deseo de muchos, en otros escenarios jurídicos, de que si el acto administrativo que tú vas a cuestionar lo emite una autoridad que no tenga superior jerárquico, de frente te vas al Poder Judicial. No tienes que agotar nada, porque eso agota la vía, el solo pronunciamiento. Si deseas, ¿no es cierto?, puedes presentar efectivamente tu recurso de reconsideración. Y en esto estamos hablando de instancia única, el recurso de reconsideración no se requiere la exigencia de prueba nueva. Es decir, podrías presentar un recurso de reconsideración con los fundamentos de una apelación para que el propio funcionario de instancia única que ha resuelto eventualmente evalúe si efectivamente tiene que cambiar su resolución o no. ¿Okay? Eso mismo sucede, aunque a veces la redacción no es muy clara, cuando en este procedimiento de instancia única no hay pronunciamiento del funcionario y corresponde efectivamente pronunciamiento negativo o fruto del silencio negativo. Entonces venció el plazo para el pronunciamiento, no hay pronunciamiento del funcionario, eso agota la vía y habilita al administrado a irse al Poder Judicial a cuestionar esta negativa ficta. ¿Okay? Pero si no quiere, puede seguir esperando. No hay plazo tampoco para que el administrado espere, ¿no? Puede esperar años sin obtener pronunciamiento y seguir esperando el pronunciamiento. Y después de 2 años puede seguir recién ya irse al Poder Judicial, porque ya es suficiente para que el funcionario haya podido resolverlo. ¿Okay? Y nadie le podría decir, no, ya se venció su plazo para irse al contencioso, porque ya pasaron eventualmente los 6 meses de que se produjo el silencio negativo. No funciona así.
En silencio negativo es una potestad del administrado de recurrir o hacer uso de él o no, o simplemente esperar. Luego, cuando estamos hablando ya de la apelación, ¿no es cierto? La apelación que se interpone tiene que resolverse en 30 días, pues si ese procedimiento estaba también sujeto a silencio administrativo, generalmente negativo, y no hay pronunciamiento, pues también se agotó la vía. Es decir, se agotó la vía con la interposición del recurso y con el vencimiento del plazo que la administración tenía para pronunciarse sobre ese recurso. Un tema que ya habíamos mencionado es el caso de la nulidad de oficio, ¿no? Nosotros habíamos dicho que en el procedimiento administrativo solamente una vez se puede interponer recurso. Y si ya se pasaron el plazo, ya no se puede interponer nada. Pues la declaración de nulidad de oficio, un procedimiento administrativo, también es agotante de vía. Es decir, si se declara de oficio algo en un procedimiento administrativo, no es que yo pueda apelar sobre la declaración de nulidad de oficio. No, lo único que me queda es irme al Poder Judicial. Lo único que tiene que tener en cuenta la administración cuando va a actuar de oficio, y ese es un error también que se comete en general, es que debe cuidar el debido procedimiento. Es decir, si yo voy a declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo, tengo que iniciar de oficio un procedimiento. Puede ser muy breve, puede ser de 5 días, de 10 días, pero tengo que iniciarlo, porque así además lo prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Okay? Y luego de eso, recién puedo declarar la nulidad del acto. Es decir, el procedimiento básico, ¿en qué consiste? Comunicarle al administrado: oye, hemos detectado estos vicios en tu acto administrativo y consideramos que estos vicios constituyen un vicio grave que va a originar que la administración declare la nulidad. A ver, ¿qué tienes que decir? El administrado de repente presenta un argumento que desvirtúa todo lo que tú pensabas como administración. Y eso a veces sucede, porque la administración tiene una visión del tema, pero no tiene todos los elementos necesariamente, ¿no? Entonces, es fundamental, porque si no, esa nulidad de oficio viola el principio del debido procedimiento y ya sabemos qué va a suceder en el Poder Judicial. Le van a dar la razón al administrador. Y muchas veces, cuando la administración tiene razón en declarar nulo un acto administrativo y lo hace mal, lo único que genera es impunidad. ¿Ya? Esa es otra realidad. La administración a veces se atolondra y dice: no, yo tengo la potestad de declarar la nulidad de oficio. Si declárese la nulidad de oficio. Después, el señor ha presentado documentación falsa, motivo por el cual se declara la nulidad de oficio, ya. ¿Lo has emplazado? ¿Le has comunicado que efectivamente se ha descubierto esta situación de que la documentación es falsa? ¿Que por eso vas a tener que declarar la nulidad de oficio? No. ¿Qué va a suceder? Se va a ir al Poder Judicial, el juez va a evaluar, debido procedimiento no se hubo, ya. Nula la resolución que declaró la nulidad de oficio. ¿Qué has generado? Impunidad. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado para aquellos que dentro de la administración tengan que actuar de esa forma. La revocación, ¿no es cierto?, que es la posibilidad que tiene la propia administración de dejar sin efecto un acto, ¿no es cierto? Igual, es una actuación de oficio. Hay situaciones específicas que se permite revocar un acto administrativo, por ejemplo, una licencia de funcionamiento puede ser revocada, hoy día es indeterminada, ¿no? La modificación de la ley además ha ampliado ese escenario de los títulos habilitantes a plazos indeterminados. Pues si tú no cumples, ¿no es cierto?, con los requisitos para poder tener una licencia de funcionamiento, de construcción o lo que sea, y la municipalidad, fruto de una fiscalización, determina efectivamente que tú estás incumpliendo eso, puede revocar. Si entonces no es nulidad, es revocación. ¿Por qué? Porque los efectos son desde el momento en el cual se toma la decisión de revocación en adelante, no hacia atrás. No es que nunca tuviste licencia, sí la tuviste. La nulidad, en cambio, sí es hacia atrás, desde el momento en el cual se produjo el vicio. ¿Okay? Ese es, digamos, en términos muy grandes, las diferencias. Y los actos administrativos de tribunales o consejos. Y esos no tienen, obviamente, superior jerárquico, es decir, el Consejo de Contratación del Estado, de OCE, es cierto, de alguna manera administrativamente depende del presidente de OCE, pero no es el presidente de OCE superior jerárquico, es un órgano colegiado. Y entonces los pronunciamientos del órgano colegiado también son de instancia única. Lo que él defina, resuelva, ahí agota la vía administrativa y lo único que queda
es su cuestionamiento del Poder Judicial. Esa pues habría sido la presentación de este tema que se me encomendó. Espero que haya sido satisfacción para ustedes. Si se hay alguna pregunta, pues gustoso de poderla resolver. Siento la época de antes. Sí. A ver, le pongo el micro para... Si es que la autoridad administrativa emite una resolución, emite un auto administrativo en la cual le causa perjuicio al administrado y él interpone el recurso de reconsideración, ¿no? Y es la misma autoridad administrativa que va a evaluar ese acto administrativo que expidió y considera que es improcedente, infundado, me notifican con esa resolución. Yo de ahí tengo 15 días más para interponer el recurso de apelación. Sí. Si es que concluye. Sí. Y ahora, si es que me piden el recurso de reconsideración, ¿yo podría interponer la acción contencioso administrativo o tendría que...? No, lo que agota la vía es la apelación, no la reconsideración. Ah, Salvo que estés frente a un funcionario que no tiene Instancia única. Está en instancia única. Ah. Ahí sí, digamos, tú no tienes que interponer reconsideración o interpuesta la reconsideración y la denegada y intercontencioso. Otra consulta más. Buenas tardes. En un procedimiento sancionador, solamente existe un descargo, pero no un recurso de reconsideración y apelación, en la cual si existe un instancia superior, sí sería inconstitucional. Perdón, no le capté bien la idea. Estamos frente a un procedimiento sancionador, ok, del cual ha habido la comunicación de que se va a iniciar el procedimiento sancionador y se le da un plazo para que presente su descargo, porque claro, la diferencia con el procedimiento sancionador es que cuando yo comunico que se va a iniciar la investigación, te digo, estos son las deficiencias o las infracciones que tú has cometido. Y frente a esas infracciones puntualmente establecidas que has cometido, tienes un plazo para formular efectivamente tus descargos. Descargo, pero no sería un recurso de reconsideración ni de apelación. Los descargos no, pero después cuando se emita la resolución sancionando, la resolución que sanciona sí es objeto de los recursos administrativos correspondientes. Pero en dicho caso, por ejemplo, no han considerado ninguno de ellos, solamente para en la cual indica de que se ha agotado la vía administrativa. Le pregunto porque en un caso que me hicieron llegar del Ministerio del Interior, solamente figura en un procedimiento administrativo un descargo, en la cual indica que solamente se agota la vía administrativa y no existe el recurso de reconsideración ni de apelación. Por ahí algo está mal, ¿no? Porque el procedimiento sancionador, cualquiera sea ello, en principio no sé exactamente el detalle, pero en principio la resolución que le comunica la comisión eventualmente de la infracción administrativa o disciplinaria, y por lo tanto la sanción que correspondería, porque tampoco yo le puedo comunicar a usted directamente la sanción si es que antes no le he pedido que usted formule sus descargos. ¿Okay? Si es la resolución que inicia el procedimiento administrativo sancionador, nunca puede esa resolución venir con un agotamiento de la vía o indicar que se ha agotado la vía. La única que podría venir con un agotamiento de la vía eventualmente es ya la resolución sancionatoria, ¿okay? Que sea dada por un órgano colegiado y que en cuyo caso sí, efectivamente, esa resolución sancionatoria dada por un órgano colegiado, digamos un comité disciplinario o lo que fuera, ese lo único que queda es que esté impugnado del Poder Judicial. Claro, en este caso se ha creado un proyecto de inconstitucionalidad por el principio de defensa, porque obviamente la licencia lo único que ha dado es un descargo, pero la resolución no ha sido, no se podía presentar un recurso de reconsideración ni de apelación, sino que simplemente determina de que puede iniciar su procedimiento contencioso administrativo. Es que depende de quién haya resuelto. La persona que ha considerado que hay una infracción determina de que mediante el descargo no va a variar su decisión. Ahí no. Bueno, habría que verlo, yo no conozco exactamente ahí, o sea, ha habido varias modificaciones en el régimen disciplinario de la policía. Hay algunos sobre infracciones muy sencillas que creo que establecían efectivamente una situación de instancia única, digamos, donde no había a veces mucho que decir, en el sentido de que lo que te sancionaban era por una sanción menor.
¿no es cierto? Ahora, si el tema es sanción más grave, habría que ver. Ahora, la garantía constitucional de doble instancia, ojo, no está en el ámbito administrativo. La garantía de la doble instancia está en el ámbito judicial. Es decir, podría existir un procedimiento administrativo establecido como instancia única, donde uno que podría eventualmente plantear es una reconsideración, ¿no es cierto?, y no una apelación, y eso no es violatorio de la Constitución. ¿Okay? Es violatorio de la Constitución si es que uno pudiera recurrir al Poder Judicial, y si en el Poder Judicial no me permitieran la doble instancia. Ahí sí. Pero en el caso que le planteó, ¿usted considera de que es correcto como se ha dado el procedimiento en el cual con la decisión simplemente lo considera agotada? No puedo decirte si es correcto porque me faltan elementos para el análisis, pero sí te diría que es posible, eventualmente es posible, o sea, no habría en principio hay una afectación. Ahora, ¿que es conveniente que haya una instancia superior? Sí, muchas veces es conveniente. En otros casos hay, como te digo, quienes te dicen no, pero si el superior no va a hacer nada nuevo, si va a resolver igualito, entonces lo único que me hace es perder tiempo, mejor que me den la posibilidad de irme directamente al Poder Judicial. O sea, yo sí creo que es conveniente. No podría decirte si está bien exactamente porque tendría que mirar efectivamente el procedimiento para dar una opinión mucho más certera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta. A ver, que te ponga el micro para que todos puedan escuchar. La última, por favor. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Si bien sabemos que el mecanismo para cuestionar o para en todo caso advertir el incumplimiento de los plazos es la queja, ¿sí?, ¿podría darse la posibilidad o sería factible de que este argumento de la inversión de plazos sea utilizado como un argumento de apelación, un argumento de la demanda contenciosa administrativa? A ver, si yo tengo un problema de plazos en mi procedimiento de incumplimiento de plazos, generalmente voy a tener en el mismo procedimiento ya la solución, porque todos los procedimientos sujetos a evaluación previa están sujetos o a silencio positivo o a silencio negativo. Por lo tanto, si no me resuelve mi solicitud en determinado plazo porque se está demorando, probablemente ese procedimiento, en tanto es un petitorio nuevo, etcétera, etcétera, está dentro del ámbito del silencio negativo, y vencido el plazo que tiene la administración para resolver, yo puedo irme en apelación. ¿Ok? Y en apelación, si no me resuelve la apelación, vencido el plazo, me puedo ir, entendiendo lo negativo, al Poder Judicial. O sea, no necesito irme a queja, ni necesariamente mi argumento va a ser no me ha resuelto, porque yo entiendo denegado el pedido conforme a la legislación vigente. Claro, pero de repente el escenario es que simplemente transcurre un plazo previsto por la norma. Por ejemplo, en los casos de los procedimientos de ITS, con la legislación anterior, tenías un plazo por norma, que eran 12 días, si mal no recuerdo, para ¿Cuánto, que, perdón? 12 días, Ya. si no me equivoco, para que una vez que te otorgaron la licencia, por ejemplo, para que puedan hacer la inspección. ¿Cierto? Había un plazo. Ya. Ese plazo que existía no se respetó en un primer momento por diversas circunstancias, pero el administrador optó por esperar y finalmente se llevó a la inspección, la diligencia, la verificación, pero ya posteriormente, como le digo, en la demanda contenciosa cuestiona el defecto en el plazo, pero finalmente esperó, no es que en todo caso invocó el silencio, ¿no? Claro, pero ahí, digamos, ¿cuál es el pedido principal? El pedido principal es que me den la autorización para operar. ¿Ya tenía la licencia? Que ya la tenía. Si la tenía, ya podías operar. Exacto, pero justamente posteriormente hacen la inspección para verificar si cumplía las normas de seguridad. Y ahí se la niega. Cada vez es así, ¿no? Claro. La ITS, y justamente ahí se lleva a cabo el procedimiento regular, ¿cierto? Ya. Se vaya a la inspección, después hacen las observaciones, Ya. viene la otra etapa que es la diligencia de levantamiento de observaciones. Ajá. Justamente ahí se verifica que faltaban o no se Que no se había las levantado. normas, no le han certificado. Viene el tema de justamente la unidad de oficio, que es la última resolución, porque no contaría con el certificado, ¿cierto? Y ahí le revocan prácticamente la licencia. Ujú. Entonces, lo que él cuestiona ya después en la Frente a una revocación. Exacto, la demanda contenciosa, el argumento justamente es el tema de la limitación del plazo, cuando sabemos que el mecanismo es la queja. Ya, pero digamos, el tema que habría que analizar es en qué medida el que tú te hayas demorado más ha impedido que yo cumpla con levantar las observaciones. ¿No? O sea, digamos, no tiene en realidad ninguna incidencia, porque además la incidencia podría haber sido si es que
tu inspección está condicionando eventualmente mi funcionamiento. Pero como en este caso la licencia de funcionamiento implica que yo te la doy y que luego hago la inspección, cosa que además yo siempre he cuestionado, porque hay todo un tema logístico importante, ¿no? Y una empresa se quiere instalar y entonces ya, o sea, arma todo, ¿no? Pon tus mostradores, pon tus conexiones, y después yo te voy a ver. Y cuando tú le preguntas a la municipalidad ya, ¿y cómo tengo que armarla? Dice, no, tú ármala, yo después inspecciono. Oye, ¿y yo voy a invertir en unos mostradores que de repente mañana tú me dices que no cumplen con las reglas? Especialmente los negocios pequeños. Y me hace decir que los quite y yo ya pagué, porque me dice que tengo que estar instalado para que tú hagas la demostración. Y ese es un problema que yo creo que tiene que... No hay ninguna estructura, ninguna regla clara para el administrado, para el empresario pequeño que le diga, oye, ¿cómo debes hacer? Claro, te dicen, tiene tomacorriente trifásico, sí. Tiene el esto de corte de corriente automática, ya. Tiene el esto, ya. Pero la distribución es un tema importante. Tu entrada, tus espacios entre los mostradores, hablamos de una bodega, una tienda comercial básica. O sea, ¿cómo tiene que ser? No te lo dice nadie. No te lo dice en el formulario de la municipalidad. Y sin embargo después viene y te dice, no, ¿sabes qué? Este mostrador no puede estar acá. ¿Y dónde lo pongo? En el techo. O sea, ¿dónde lo pongo? Si tú no me estás diciendo cuál es la estructura que debo respetar. Y eso es lo que está faltando, y es una crítica principal que yo siempre hago a mis amigos de los gobiernos locales. Oye, hay que mejorar eso. O sea, hoy día se queda así, o sea, digamos, tú nunca me haces a mí de pequeña empresa, no estoy hablando de la grande tiene otra estructura. Pequeña empresa, me dices, llena tu declaración jurada, ya cumples, ya luego yo te voy a supervisar, ¿no? Y además ahí hay un grave error de las municipalidades, se lo digo por conocimiento de causa. En todas las inspecciones de renovación, ¿no es cierto?, te piden extintor, te piden cuestión de incendio, te piden qué sé yo. Pero el inspector tiene su tema de moda. Ese año el tema de moda son los laminados de los vidrios. Entonces viene el inspector y lo único que te pregunta es tu certificado de laminado del vidrio de la vitrina. Oye, y un día, mi esposa tiene un negocio, le dije, ¿sabes qué? Deja la alarma contra incendio, que además no sirve porque no cocino nada, es una tienda comercial. Déjala sin pila. Vamos a ver qué cosa dice el inspector. Ni la miró. Ni la miró. Porque venía con su tema en moda. O sea, todos los años cuando hacen inspección tienen su tema en moda los inspectores. Y sobre eso te preguntan. No, que el cortador automático de electricidad en la caja. Ahí está, les. Ahí está. Mira. Laminado, certificado. Y no miró nada más. Yo decía, oye, ¿y el extintor no estará vencido? Pues no me da cuenta. De repente está vencido, pues. Pues no lo miró. ¿No? Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. ¿No? Es decir, hacen la inspección, no, y hay otra, ¿no? No voy a decir cuál es la municipalidad. Tienen su procedimiento rápido de inspección, ¿no? Entonces te cobra más. Entonces viene el primero que te aconseja. Te dice, voy a cobrar acá, que te aconseja, se te asesora, digamos, para que tú, que no sabes nada, pues puedas hacer. Y luego de ese consejo, ¿no es cierto?, viene el segundo. Y el segundo que viene, ve, ¿qué cosa? Allá, firma. Así no vamos a progresar, ¿no? Y si viene, como dice, espero que no venga un terremoto como el que se espera, Dios nos coja confesados, comulgados y arrepentidos. Esos son temas que tenemos que mejorar. Yo no sé si acá hay alguien que trabaje en municipalidad, todo el perdón del tema, pero ahí hay grandes deficiencias, me van a disculpar, grandes deficiencias en la función administrativa, ¿no? Entonces a veces nos dedicamos a tonterías. ¿Por qué tonterías? Porque aparece una ordenanza, ¿no? Como salió por ahí una ordenanza en una municipalidad, prohibiendo el juego de Pokémon en la vía pública. Por favor, además una ordenanza muy mal armada, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia, o sea, un desconocimiento de realidad impresionante,
¿no? O sea, el serenazgo, ¿ya? Iba a ver si en tu celular qué estás haciendo. O estás whatsappeando o estás jugando Pokémon. Primero que nada, ¿no es cierto? Porque si no estás jugando Pokémon, ¿por qué te tiene que afectar? Elemento esencial en el tema sancionador, a ver la infracción. Entonces, va a interferir, ¿no es cierto?, la privacidad. Segundo elemento importante y crucial. Oye, ¿quiénes juegan Pokémon? Una vez algunos adultos también hemos jugado. Cuando recién salió, menores de edad. Ay, ¿le vas a quitar al menor de edad el celular? ¿No? ¿Serenazgo le va a quitar? ¿Lo va a intervenir? Está rayando, pues. O sea, ese es el nivel que a veces llegamos, ¿no es cierto? Por el prurito de decir, no, yo estoy controlando. ¿Qué estás controlando? No estás controlando nada. Y claro, ya pasó la fiebre, ¿no? Ya pasó la fiebre y sigue la ordenanza vigente, porque ni siquiera la han derogado. O sea, encima nos hemos llenado de papeles, ¿no? Sigue la ordenanza vigente. Y así aparecen otros, ¿ah? No tan dramáticos como ese, pero sí hay municipalidades que repiten algunas cosas, ¿no? Entonces hay que tener criterio. Eso mismo se puede manejar de otro esquema, desde otra perspectiva, pero hay que ser creativo. Y a veces lo que no se quiere efectivamente es ser creativo. Hay cosas mucho más importantes que hacer que perseguir al que juega Pokémon porque dice que la noche hace bulla. O sea, ¿cuán eficiente eres en eso? Que hace ridículo como administración pública. Y esas cosas que nos hacen quedar en ridículo como administración pública es las que después el ciudadano dice, no sé. Y sigue informal. Si no me supervisan, si vienen a ver esto, además el que viene con una idea fija y una verdad. Ya le mostré, ya pasé. Ya. Pero sin embargo, las cosas esenciales, el otro día me contaban, por ejemplo, ¿cómo se llama? No es Mesa Redonda, debe ser parecido. En Gamarra. Mi hijo tenía que hacer un trabajo de investigación de ingeniería industrial. Entonces, fuimos a visitar a un empresario por allá, para que le hagan las preguntas. Y resulta que ahí mi esposa ve una casa muy bonita, digamos, dentro de una suerte de centro comercial, que se llama. Y entonces le pregunta a este señor sobre la casa, sobre ese departamentito. Dice, sí, ese departamentito lo han construido ahí nomás, encima. ¿Cómo que encima? Sí, pues porque abajo hay sótano. Lo han construido ahí encima. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y qué va a pasar en un sismo con ese departamento? Tiene columnas, cimientos, nada. Eso se va a caer y si hay personas dentro van a haber desgracia. ¿Qué ha hecho la municipalidad sobre ese tema? Ha inspeccionado, ha verificado. Muchas veces las multas se convierten, lamentablemente por una distorsión del tema presupuestal, las entidades lo ponen dentro de su presupuesto y financian su presupuesto con las multas. O sea, una cosa es que tú tengas que presupuestarlo, pues un ingreso que tienes finalmente, y otra cosa es que tú pienses en que las multas van a financiar tu presupuesto. Las multas en realidad no deberían poderse aplicar si es que la gente cumple las normas. En consecuencia, ¿cómo vas a financiar tu presupuesto si lo que tú estás buscando es que la gente cumpla con sus obligaciones? Es una locura. Pero sin embargo, ustedes revisen en las entidades públicas su presupuesto y van a ver ahí parte del financiamiento, multas, por lo que fuera. Y además está tabulado, ¿no es cierto? Pues si no cobro multas, ¿no? Si no cobro multas, voy a tener un problema para cumplir con determinadas obras. Oye, esa no es la lógica. La lógica y la sanción de multa. Y es por eso que muchas de las administraciones, ¿no es cierto?, establecen toda infracción, se sanciona con multa, toda. Oye, pero si tú puedes sancionar una infracción simplemente clausurando el local. Tú puedes sancionar una infracción simplemente quitándole la autorización. No, le quito la autorización y además multa, con lo cual ya viola otro principio que es el no bis in idem. Pero multa siempre. Si ustedes revisan cualquier régimen sancionador de la administración pública, son muy pocas las infracciones que se sancionan con una sanción no económica. Todas intentan sancionar con multa. ¿Por qué? Porque el diseño del procedimiento sancionador, visto de la perspectiva presupuestal, está mal planteado. ¿Sí? Y como está mal planteado, es entendido que como la multa la tengo que poner en mi presupuesto, entonces la multa debe financiar mi presupuesto institucional. Y ese, desde mi punto de vista, es un gravísimo error.
Ok, pero no sé si hay alguna otra pregunta, qué sé yo. Sí. Sí, solamente respecto a la nueva prueba en caso de la reconsideración, usted mencionó que es importante para poder saber cómo es una reconsideración. Entonces mi pregunta es, ¿qué es una nueva prueba? ¿O es un hecho o acto anterior al acto que voy a recurrir? ¿O es un hecho o acto posterior a ese acto? Podría ser posterior, no hay limitación ahí. El tema es que tenga relación con mi pedido, que demuestre algo que no le he podido mostrar hasta ese momento. ¿Okay? Lo que no se permite como nueva prueba es presentar un documento que demuestre lo mismo que ya otra prueba está demostrando en el procedimiento. Yo también he visto casos en Telefónica en los cuales los administrados presentaban el informe de una determinada institución escolar. Esta todavía no se da, o sea, es un acto futuro. O sea, usted inspección, producto de esa inspección, ustedes van a emitir un informe y es que no es una nueva prueba. Entonces, podría ser. No hay limitación en principio. O sea, si hay una posibilidad de que se haga una verificación que no se ha hecho anteriormente para demostrar que efectivamente lo que estoy pidiendo tengo razón, entonces es válido. O sea, la inspección que pueda hacer la propia administración es una nueva prueba. La ofrezco en todo caso, pero no la puedo hacer. ¿Okay? No existe ahí sin limitación. El tema es preguntarse si es que eso ya no se dio. Porque claro, si ya se dio, si ya se hizo inspección y se demostró algo, o sea, pedir una nueva inspección, ¿para qué? ¿Voy a poder desvirtuar la primera? Probablemente no, porque todo el procedimiento está en función de la primera. Yo he visto un caso en el cual se hizo una inspección, por ejemplo, con revisión auditiva, y el administrador presentó otro informe de contaminación, pero ya de una empresa privada. Y decía, esto acá es una nueva prueba, pero al fin y al cabo muestra que no hay contaminación auditiva o sonora. Ya, pero digamos, el tema es, te voy a sancionar por contaminación sonora, el informe tendría que ser simultáneo, porque el informe posterior lo único que podría estarme diciendo ya te corregiste, pero la infracción ya la cometiste. ¿Ok? Bueno, para dar por concluido la presentación del autor, queremos hacerle llegar un pequeño presente. Va a afectar.